Perfecto, muchas gracias entonces a todos por haber dado el visto bueno con respecto al audio y la imagen y bienvenido entonces a un nuevo Watchlist Premium. El día de hoy comenzamos revisando el dólar frente a sus principales rivales y con esto me refiero al dólar a nivel internacional que mantiene un tono positivo durante las primeras 48 horas de esta semana, considerando que vuelve a conocerse una escalada en los temores en cuanto a una guerra comercial, un acercamiento entre Estados Unidos y China durante las últimas horas que parecen encontrar de alguna u otra forma buen puerto para las negociaciones de esta guerra comercial. Por otro lado, también hemos visto un rendimiento en los bonos de Estados Unidos que se mantienen en un sesgo mucho más plano de lo que veíamos meses anteriores. Y por otro lado, también tenemos la votación fallida o bien pospuesta en Reino Unido del Brexit en el Parlamento británico. Esto significa entonces que dentro de los próximos días o bien dentro de las próximas semanas deberíamos conocer una definición del Reino Unido para la negociación entre Theresa May y la Unión Europea la semana recién pasada. Esto entonces también se entiende como la falta de apoyo a esta negociación y por eso que se ha visto que se pospone finalmente esta votación para tener un consenso o bien un apoyo mucho mayor en el Parlamento y que no existen entonces detractores para el próximo año que se debería llevar a cabo entonces esta salida del Reino Unido de la Unión Europea. Bajo este escenario es donde hemos visto entonces un aumento del dólar como un efecto refugio, como una moneda refugio, en donde el escenario positivo se sigue manteniendo en una zona de lateralidad, como ustedes como pueden apreciar. Vamos a mirar aquí en detalle. Quiero que se fijen en lo siguiente. Los máximos se mantienen para el dólar a nivel internacional, que serían estos máximos. Y luego de eso tenemos dos mínimos recientes, tanto para esta semana como la semana pasada, que serían estos. Y si ustedes trazan esta línea de soporte o estas zonas de mínimo alcanzadas por el precio del dólar, vamos a encontrar que aquí tenemos cierres y comienzos de precio. Por lo tanto, el escenario lateral para el dólar a nivel internacional se mantiene entre los niveles que ustedes pueden ver en pantalla, tanto en esta zona como en esta zona de mínimos. Entonces la lateralidad se podría mantener en estos niveles, pero interesante es la divergencia que muestra el RSI. Ya lo hemos comentado, un escenario bajista en el RSI, en donde tenemos máximos decrecientes para la fuerza relativa del precio, mientras que para el precio tenemos máximos que son crecientes. Y eso entonces declara una divergencia a favor de la presión bajista o de que el mercado pierde fuerza compradora durante las últimas semanas. ¿Qué quiere decir entonces toda esta extensión? Es que el mercado, de acuerdo al último impulso alcista que venía registrando, que sería precisamente este, debería mostrar cierto grado de contracción. Y esta fase de lateralidad simplemente es una fase de agotamiento para ver una contracción en el precio. Ahora, proyectando cuáles serían los posibles movimientos del dólar a nivel internacional desde esta zona de resistencia a la zona de soporte, deberíamos entonces entender que el mercado podría presentar una contracción hacia la zona de los 95 puntos aproximadamente para el dólar a nivel internacional, que si nosotros revisamos en el tiempo va a calzar o bien calza con antiguas zonas de máximos y mínimos que el mercado ha considerado como soporte y resistencia para el precio, por lo que de alguna u otra forma sería muy útil el considerar un retroceso hacia estos niveles, sobre todo también cuando vemos que la media móvil podría ofrecerle una zona de soporte en torno a esta zona y es por eso que sería tan idóneo un potencial retroceso hacia esta zona. Ahora, al extender o bien presentar un Fibonacci de izquierda a derecha siempre, vamos a poder encontrar que calzan algunos niveles como el 61.8 y el 50% de Fibonacci en torno a la zona de soporte que estaríamos considerando o la zona de retroceso que el dólar podría presentar. Es por eso que va a ser también sumamente interesante cómo cierra el mes de diciembre para marcar una pauta en definitiva de lo que el mercado podría hacer durante los primeros meses del 2019. ¿Por qué? Porque al revisar un gráfico mensual, por supuesto que la primera pauta que nosotros vamos a tener que comprender es que el mercado ha venido experimentando un movimiento positivo durante todo el año 2018. Fíjense, todo el año 2018 ha sido de un movimiento alcista, luego de una fase bajista, tenemos un rebote en una zona de corrección o bien una zona finalmente un rebote correctivo,
para potencialmente pasar a revisar un movimiento bajista mucho mayor, que ya sea hacia los niveles que hemos comentado anteriormente, los mínimos que registró el año 2018 y los últimos días del año 2017, o simplemente revisar un escenario más abajo de acuerdo a máximos y mínimos que el mercado viene declarando en torno a los 84 puntos. Es por eso que si ustedes trazan, por ejemplo, en esta proyección de mayor largo plazo, vamos a poder encontrar algunos niveles que se van respetando. Fíjense, el precio no supera el 61.8, está en torno al 50% durante las últimas semanas o rondando en torno a esos niveles, y es por eso que sería interesante el revisar potenciales movimientos bajistas a partir de esta zona. Fíjense que durante los últimos meses, tanto el mes de noviembre, octubre, septiembre y agosto, hemos visto una zona en la cual hay intentos por venir a buscar máximos, nuevos máximos, pero constantemente aparecen velas que muestran un desarrollo de agotamiento, y este agotamiento están en niveles claves, como lo decíamos anteriormente, el 61.8 o el 50% de Fibonacci durante las últimas semanas. Fíjense la vela del mes de noviembre, una vela de potencial cambio, una vela tipo libélula que podría dar algún patrón bajista, y es por eso que este mes de diciembre es importante reconocer o bien revisar cómo es que cierra. Las proyecciones, por supuesto, de la Reserva Federal el próximo 18 y 19 de diciembre van a ser importantes para conocer entonces el paradero del dólar a nivel internacional frente a sus principales rivales, y por ende las proyecciones que nosotros podamos tener un poco más sólidas de cara al año 2019. Por el minuto nos mantenemos entonces en una zona de indecisión, una zona de lateralidad a corto plazo, y es por eso que deberíamos mantener entonces las perspectivas de acuerdo a este escenario de mayor temporalidad, con un escenario ligeramente o bien inclinándose hacia ver mínimos y máximos decrecientes. Pero al mirar, por supuesto, lo que sucede en las zonas intradiarias, lo que nosotros podríamos simplemente seguir considerando es que el mercado desarrolla secuencias de mínimos y máximos crecientes durante las últimas jornadas. Ustedes se van a poder dar cuenta que podemos trazar incluso nuevas tendencias, y estas tendencias lo único que hacen en definitiva es seguir respetando secuencias de mínimos y máximos crecientes, y la secuencia de máximos decrecientes que dibuja el precio podría ser simplemente una zona de consolidación para seguir mostrando mayores avances durante las próximas horas de transacción, al igual como lo hace el RSI. Fíjense, el RSI también muestra una zona de agotamiento, una caída en sus máximos, una que va obviamente en línea con el comportamiento del precio, por lo tanto esto también se podría considerar como una zona de acumulación de fuerza para dar un salto definitivo y seguir marcando nuevos máximos. Por eso que nos mantenemos muy atentos a ver cómo puede ser la relación del precio durante las próximas horas de transacción. Por el minuto no hay señales para estar cortos o bien buscar cortos de forma agresiva o estar obviamente especulando mucho con el precio, sino que estaríamos considerando probabilidades muy bajas de acierto en transacciones en contra del dólar. En este caso, por supuesto que lo más importante es tener obviamente una fiabilidad mucho mayor para así contemplar cuál podría ser el escenario, valga la redundancia, más fiable, y por ende acertar en nuestra transacción. ¿Cuál es uno de los parámetros a considerar en todo esto? Por supuesto que ya lo revisábamos, que era el RSI bajista. Si miramos un gráfico de menor temporalidad, vamos a poder encontrar que tanto el precio cuando llega a zonas de máximo o zonas de resistencia, fíjense cómo cae el precio y viene a marcar nuevos mínimos. En este caso rechazó esta zona, o bien todos estos niveles, toda esta zona de nivel de resistencia. El precio viene a hacer lo siguiente: resistencia, nuevo mínimo, resistencia, un mínimo de igual valor, resistencia, y rápidamente comienza a haber detractores, pero vemos un nuevo soporte en torno a la media móvil que comienza a considerar de forma transitoria. Es por eso que podríamos ver una zona de lateralidad durante esta jornada de día martes, para luego de eso ver potencialmente una contracción del precio y lograr buscar o bien evidenciar una ruptura de esta línea de tendencia que ya veníamos dibujando o bien revisando para gráficos diarios. Por tanto, lo más importante de esto, deberíamos mantener una visión totalmente lateral para el precio, que serían ya los niveles que comentábamos anteriormente. Toda esta zona, en definitiva, esta zona es la que nosotros ya estábamos indicando como zona de lateralidad, y obviamente una zona de consolidación que el mercado podría estar dibujando entre las zonas que ustedes pueden ver en pantalla.
Antes de esto no buscaría anticiparme el mercado, lo único que haría en este caso sería buscar posiciones de venta corta en torno a estos niveles, dependiendo obviamente cómo van cerrando las velas, tanto diarias como de 4 horas, y por ende intentar anticipar un movimiento bajista considerando la próxima reunión de política monetaria la próxima semana, en la cual se podrían dilucidar algunos cambios en el patrón de comportamiento del presidente de la Fed, Jerome Powell, en donde podría indicar una perspectiva mucho menor o de menor cantidad de alza de tasas para el año 2019, sobre todo por los riesgos que hemos conocido durante las últimas semanas. La presión la inflación no viene aumentando como lo hacía el mercado durante los primeros trimestres de este año, los primeros 2 trimestres y los trimestres del año 2017, 2016 y 2015. Por lo tanto, no se justificaría una alza de tasas y por supuesto, como ustedes bien saben, el crecimiento tanto de Estados Unidos como de la economía mundial tiende a verse ralentizado o bien mostrar contracciones durante los últimos reportes, y eso ya anticipa un cambio en el comportamiento de la economía mundial y por ende una menor necesidad de subir la tasa de interés por parte de Estados Unidos. Por eso que simplemente podríamos conocer el próximo año una sola alza de tasa, y eso ya estaría de cara al diciembre del próximo año, como habitualmente lo ha hecho la Reserva Federal en esos años que ha estado muy escasa de necesidad de alza de tasas, como bien lo revisábamos el año 2016. Ahora, teniendo esto en consideración, disculpen, el año 2015, y teniendo esto en consideración, el escenario más propicio, ya lo he indicado y lo repetimos, buscar corto en torno a zonas de máximo, o por otro lado buscar cortos por debajo de esta zona de soporte, que la marco aquí con una X para que lo tengan en consideración, y los objetivos por supuesto están en torno a la zona de los 95 puntos, que serían esta franja de soporte que el mercado viene dibujando con anterioridad. Por lo tanto, hay que mantenerse muy atento durante las próximas horas a ver cómo se desenvuelve o bien cómo se desempeña el dólar a nivel internacional. Por otro lado, el euro frente al dólar lo comentábamos esta semana, a comienzos del día de hoy inclusive. Tenemos una secuencia de mínimos crecientes para el precio, como ustedes pueden ver, máximos crecientes a corto plazo que vienen dibujando el mercado, y es por eso que la tendencia o bien la situación positiva que el mercado mantiene podría mantenerse y sostenerse durante las próximas horas de transacción. No veo mayores caídas para el par euro frente al dólar durante las próximas horas, sobre todo porque tenemos que entender que el mercado del euro sigue esperando la reunión de política monetaria del presidente Mario Draghi, quien podría dar indicaciones con respecto a los parámetros a considerar en cuanto a política monetaria, recordando que este último mes del año podría llevarse a cabo un recorte por completo de los estímulos monetarios, y es por eso que debería darse un cambio de la pauta de comportamiento del euro y comenzar entonces a anticipar de alguna u otra forma alzas de tasa. Ahora, sin embargo, las cifras de IPC y crecimiento para la zona de euro se han venido ralentizando durante los últimos 6 a 12 meses. Y esas cifras son las que de alguna u otra forma ponen sobre la mesa escenarios de dudas ante cuándo es necesario cortar este programa de estímulos, e inclusive también se comienzan a barajar escenarios de nuevos estímulos o un QE2 como se hizo en Estados Unidos en su momento. Ahora, ¿será lo más sano para la economía seguir estimulándola? Esas son las dudas, por supuesto, que el mercado tiene, y es lo que vamos a conocer en la próxima reunión de política monetaria. En cuanto al euro, me parece que lo más sano es seguir buscando transacciones de corto plazo por el minuto. Aquellos que tengan posiciones de mediano y largo plazo a favor del euro, como lo hemos venido comentando, me parece que todavía se tienen que seguir manteniendo los stop por debajo de la zona de los 1.1250 para mantener cualquier, obviamente, o los riesgos reducidos, o que al menos no nos saque, darle un rango de volatilidad bastante amplio, por lo que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra durante las próximas semanas. ¿Qué es lo que deberíamos estar atentos con el euro frente al dólar? Vamos a mirar, por ejemplo, un gráfico diario. Lo comentábamos en el chat de traders esta mañana, o cierres por sobre la zona de 1.14 buscarían envolver por completo el escenario bajista que dibujaba el par la jornada del día de ayer, y esto entonces significaría una vuelta de la presión compradora o del apetito por el riesgo, como también lo vemos en la renta variable de Estados Unidos, de seguir mostrando o bien buscando escenarios alcistas dentro de las próximas jornadas. Como ustedes van a poder darse cuenta, vamos a mirar un gráfico diario y vamos a limpiar este retroceso de Fibonacci. El cierre del día de ayer sigue sugiriendo una presión de caída, sobre todo por secuencias de máximos decrecientes, como ustedes se pueden dar cuenta. Vamos acá a dibujarlo, lo vamos a pintar. Secuencias de máximos decrecientes
Y el rechazo que da el día de ayer, sobre todo en la zona de resistencia, línea de tendencia y al mismo tiempo la media de móvil exponencial de 50 periodos que ya viene actuando como zona de resistencia 2 veces, parece ser por supuesto que elocuente en cuanto a la presión bajista que existe a favor del dólar americano, como lo hemos revisado durante las últimas semanas. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que la situación bajista se mantiene, pero ¿cuáles son los niveles críticos a considerar? Por supuesto que son estas zonas, fíjense, donde se dio el máximo anterior, que fue el día de ayer, que fue en esa zona. Fíjense cómo calza con antiguos máximos y mínimos que el precio ha venido dibujando. Es por eso que niveles por sobre la zona de los 1.1440 debería dar un nuevo impulso alcista, y esos impulsos alcistas por supuesto que estarían buscando la zona de los 1.1540, que han sido puntos de inflexión para el precio en reiteradas ocasiones, y por tanto debería ser la próxima resistencia a considerar para el precio. Es por eso que cualquier situación o bien cualquier cierre por sobre 1.1440 esta semana o durante la próxima semana, o bien los 1.1540, daría por completo o bien abriría la posibilidad de comenzar a revisar largos de mayor temporalidad, buscando proyecciones, como ya lo hemos comentado, hacia la zona de los 1.20, 1.22, en reiteradas ocasiones dibujando o bien buscando la línea de tendencia bajista de largo plazo que ha dibujado el euro frente al dólar. Por el minuto nos mantenemos entonces en una zona de presión bajista a corto plazo, sobre todo por la secuencia de máximos decrecientes que el mercado dibuja. E interesante también es el revisar cómo es que lo hace el precio durante las últimas horas. Podríamos incluso estar mirando algunos niveles claves para el precio que serían en torno a esta zona. Fíjense, el precio sube, rechaza, intenta subir, cae nuevamente, sube y podría rechazar nuevamente esta zona. Perfecto, podríamos ver incluso una formación de tipo hombro, cabeza, hombro, un poco rara, pero de alguna forma con harta imaginación ustedes podrían revisar un potencial cambio. Y ese cambio estaríamos buscando un descenso en este escenario alternativo, en este escenario bajista, hacia la línea de tendencia más clásica, o bien con mayor fidelidad finalmente por el ángulo que alcanza el precio, sobre todo por la secuencia de máximos y mínimos que este viene marcando, para considerar entonces retrocesos o bien acumulaciones. Recordando que esta figura que el mercado dibuja, aquí lo marco con la secuencia de máximos decrecientes en azul, esta secuencia es nada más y nada menos que un triángulo o bien una especie de banderín que el mercado ha dibujado. Vamos a limpiar los últimos. Es una especie de banderín que el mercado ha dibujado, y es por eso que cualquier situación que se pueda estar presentando como interesante para el precio durante esta zona o durante las próximas jornadas podría ser considerado como un efecto incluso negativo para el precio, recordando que esta zona podría ser considerada como una zona de acumulación para continuar viendo un escenario bajista incluso hacia los mínimos anteriormente alcanzados, que sería finalmente esta franja, o incluso mínimos mucho mayores, pensando que la secuencia de máximos y mínimos decrecientes podría venir a buscar patrones de caída mucho mayor, fíjense. Ahora, ¿cuál es la situación más interesante de esto? Que en definitiva, o en resumidas cuentas, el mirar un patrón de caída mucho más claro, vamos a cargar aquí la línea para que quede clara. Lo que podríamos estar viendo en resumidas cuentas es una figura, como ustedes pueden ver, en donde se vienen ciñendo tanto los máximos y los mínimos en una especie de formación de cuña que podría dar en el mediano y largo plazo una figura de vuelta. ¿Cuál es lo interesante de todo esto? Es que en definitiva el precio viene marcando pautas de comportamiento alcista en el RSI, en donde se recupera la fuerza positiva, tanto a corto plazo como a largo plazo. Se van a poder dar cuenta. Fíjense, pasémonos a mirar un gráfico de mayor temporalidad. Un gráfico semanal muestra la divergencia entre mínimos y máximos anteriores. Por tanto, eso es importante a considerar la potencial vuelta. La semana pasada incluso el cierre positivo ya es un parámetro a considerar, y lo que se sigue marcando esta semana es la zona de lateralidad entre mínimos y máximos que el mercado ya ha considerado. Y es por eso que es importante el estar atento a esta zona de lateralidad, como así también lo estuvimos mirando para el dólar a nivel internacional. Pero
Por otro lado, el revisar un gráfico de mayor temporalidad, podemos encontrar algunas situaciones en donde el RSI viene marcando pautas alcistas un poco más interesantes. Ya puede ser esa, podríamos nosotros estar contemplando esa que se buscaba considerar como una tendencia, pero también podríamos acá cambiar nuestra perspectiva y buscar esta secuencia de mínimos que desarrolla el mercado, que desarrolla el RSI finalmente, para venir a buscar una vuelta en la fuerza compradora o la fuerza relativa compradora del precio, y es lo que estamos atentos durante las próximas semanas y jornadas de transacción, por supuesto. Por eso que resulta interesante estar mirando cuál es el patrón del que viene marcando el RSI para estar obviamente considerando las principales ideas en el euro frente al dólar. Ahora, entonces repetimos, si se sigue manteniendo una presión bajista, una nueva situación o bien un nuevo escenario de compra para el par euro frente al dólar debería venir a buscar estos niveles en torno al 61.8 del impulso alcista que dibujó a lo largo del año 2017, que sería entonces en torno a la zona de los 1.12, 1.11.80 aproximadamente, que es este nivel donde se está marcando la zona o bien zona de soporte. Por otro lado, si es que vemos una recuperación esta semana o durante los próximos días por sobre la media móvil o bien una ruptura de la media móvil, podríamos entonces, incluso obviamente de la zona de los 1.1440, podríamos estar considerando una secuencia alcista mucho más importante y de forma anticipada, donde la potencial dirección que el mercado podría tener sería lo siguiente, para seguir buscando entonces un movimiento alcista. Ahora, me parece que este es el escenario que más espero, o bien que con mayor ansia espero, sobre todo por cómo se comporta el precio durante las últimas horas y por sobre todo cómo ha venido reaccionando. El mercado se apodera del temor nuevamente, y es donde el efecto refugio sobre el dólar ha actuado durante las últimas 48 horas, y es por eso que nuevamente vemos al dólar como un instrumento favorito entre las carteras de los inversionistas, pero sin mayor sustento fundamental a mediano y largo plazo. Sobre todo considerando que, como lo indicábamos anteriormente, la Reserva Federal aparentemente podría darle pausa o ponerle pausa a su alza de tasas como lo hizo durante este año y los años anteriores. En el caso del dólar frente al dólar canadiense, lo que podemos revisar es una situación particularmente interesante, sobre todo por la visión de largo plazo. Aquí solamente vamos a hacer una actualización. El mercado viene a buscar nuevamente las zonas de máximo, pero sin gran fuerza durante las últimas horas. No busca atravesar mayores una secuencia de máximos crecientes. De hecho, todo lo contrario. Vemos como en menor temporalidad, en un gráfico 4 horas, comenzamos a ver un agotamiento bastante claro, sobre todo con los rechazos que se dan en torno a máximos anteriores, que serían particularmente esta zona como una zona de resistencia, y solamente esto como un movimiento fugaz que rápidamente el mercado intentó retroceder. Por tanto, la intención de venir a buscar potenciales cambios en la dirección del precio van a seguir siendo estas situaciones, o bien esta secuencia de máximos crecientes de forma aguda. Si se llegan a ver rota esta secuencia que vamos a marcar acá, si se llega a romper esta secuencia, podríamos ya estar pensando en un potencial retroceso mucho mayor para el precio, como lo hemos estado anticipando desde la semana recién pasada. Ahora, considerando esta situación, el escenario diario del día de hoy debería dar una vela totalmente envolvente para considerar y justificar obviamente este movimiento, eliminando por completo el apetito a favor del dólar en la jornada del día de ayer, sobre todo también cuando el petróleo el día de hoy intenta recuperar terreno y sube durante las últimas horas de transacción en torno a un 0,7-0,8% de acuerdo al petróleo Brent y WTI. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros también evidenciamos? Divergencia en el precio en el valor del RSI, una secuencia de máximos decrecientes, como ustedes se van a poder percatar, máximos decrecientes en términos de RSI, y por supuesto que los máximos que el mercado viene dibujando son crecientes, como ustedes se pueden dar cuenta, máximos crecientes en precio, máximos decrecientes en el RSI, anticipan un potencial cambio en la figura o bien en el comportamiento de este instrumento. Es por eso que a partir de las velas que puede dejar tanto el día de hoy como una potencial vela envolvente o una vela de indecisión en torno a estas zonas de máximo, por supuesto que dan un parámetro más que considerable para estar buscando potenciales reversiones del precio nuevamente hacia la media, o niveles incluso mucho menores para comenzar a dibujar secuencias de mínimo y máximo decrecientes. Recordemos que la proyección bajista para el dólar canadiense en el largo plazo, mirando un gráfico mensual, viene a buscar potencialmente estos niveles como la zona de neckline, finalmente esta zona por este potencial doble techo que se podría dibujar,
luego de eso estas zonas de soporte, luego de eso este mínimo, que es el siguiente como un punto de rebote, algo que me parece que esta zona no debería considerarse del todo, pero sí por supuesto que esta zona debería ser un objetivo claro a considerar en el largo plazo por la estructura de mínimos y máximos decrecientes que el mercado viene dibujando como una posición de largo plazo. ¿Cuál es mi estrategia en esta posición? Es una venta a los niveles de precios actuales, por ejemplo, para tener una posición de muy largo plazo, no teniendo un riesgo más de un 1 o un 2% en esta posición, pero buscando un retorno más que atractivo y más que considerable. Es por eso que la situación es la siguiente, para que puedan entender cuál es el movimiento que estamos esperando. Un escenario de riesgo de esta magnitud en torno a 1.36, o sea, darle un rango de unos 200 pips aproximadamente en riesgo, y luego de eso buscar una caída de esta magnitud, tanto como un primer take profit hacia estos niveles, o luego de eso un siguiente take profit hacia esta zona, que ya sería por supuesto que mucho más interesante la caída que se podría presentar. Y aquí es donde hacemos la relación, por ejemplo, de cuántos pips es lo que tenemos de riesgo. Podemos comparar, tenemos 197 pips, aproximadamente 200 pips para ir a buscar 865 pips, lo cual es por supuesto que absolutamente interesante el estar considerando una posición de largo plazo, sobre todo por el punto en el cual se encuentra el par dólar canadiense. En el caso del dólar frente al peso chileno, en modo de actualización también, tenemos todavía una presión alcista que viene marcando obviamente la pauta durante las últimas jornadas y obviamente la última hora, sobre todo por los riesgos que ya hemos comentado al inicio de este watchlist. Y esto es el efecto que veníamos obviamente considerando, que todavía tenemos una zona de resistencia importante en torno a la zona de los 680, una lateralidad por supuesto como lo hemos indicado entre los 665 aproximadamente y los 680 pesos por dólar. Hemos querido que esta zona de resistencia estuviera un poco más abajo hacia la zona de los 675, pero obviamente el pánico ha tomado un poco más de empoderamiento en este movimiento alcista, alcanzando el 50% de Fibonacci desde la última caída que el mercado viene registrando nuevamente, por lo que podríamos estar entonces considerando como esto como una zona de consolidación antes de buscar una caída mucho más agresiva en el comportamiento del dólar americano frente al peso chileno. Considerando esto, por supuesto que ya toda tendencia, o bien esta línea de tendencia que veníamos comentando anteriormente, comienza ya a ser un poco más ambigua en esta reacción. Podría estar considerándose nuevamente esta zona como una zona de corte del precio, una zona de testeo de la ruptura de la línea de tendencia para dar un cambio en el comportamiento del precio durante las próximas jornadas. Al revisar gráficos de mayor temporalidad, un gráfico del día semanal, disculpen, era lógico o era muy claro la recuperación que podría presentar durante los primeros días de esta semana, sobre todo por el cierre positivo que se mostró la semana pasada, pero todavía entendiendo que la zona de resistencia de los 680 pesos por dólar es importante. Es por eso que esta zona de los 680 pesos por dólar, al ser importante, debería darnos un cierre semanal por debajo de este nivel y muy cercano a los 675 pesos por dólar para estar considerando una vela de reversión. Y por supuesto que para las semanas siguientes estar esperando la decisión de tasas de interés de Estados Unidos y ver una caída mucho más agresiva. A mi parecer el mercado podría comenzar a descontar este escenario, y es por eso que el cierre debería estar esta semana por debajo de los 675 pesos por dólar. En cuanto a la renta variable, una idea ya de mediano y largo plazo, como lo hemos comentado, el día de ayer entramos largos en el S&P en la tarde de ayer, en algunos retrocesos que se dieron durante las últimas horas de transacción. Hemos considerado entrar largos buscando como objetivo la zona de los 3.000 puntos en primera instancia, recordando que nuestro objetivo habitual, o bien el que hemos comentado durante los últimos seminarios, está en torno a los 3.100 puntos. En este caso hemos decidido simplemente hasta el minuto dejar un objetivo en torno a los 3.000, pero sin duda que vamos a estar buscando extender estos beneficios de acuerdo obviamente al comportamiento del mercado. Velas de tipo de cambio que se deja el gráfico del día de ayer, el gráfico diario, una tendencia en el RSI que ya la veníamos anticipando, una tendencia positiva que habla de cambios o de vueltas en la fuerza relativa del precio, y es por eso, o bien son esos los sustentos que nosotros buscamos para estar largos en la renta variable en Estados Unidos con una posición de mediano y largo plazo. Los niveles de stop están por debajo de los 2.560 puntos, por supuesto que son mínimos anteriores que el mercado ya venía dibujando, esta zona de mínimos, sobre todo este mínimo que es el que me importa a mí, que el día de ayer obviamente alcanzó esta zona de mínimos, que es esa franja. Este mínimo es que, o bien tanto ese como ese son los que realmente me importan a mí,
porque han sido los últimos que nos dieron el impulso para venir a buscar el zigzag positivo a lo largo del tiempo y alcanzar nuevos máximos históricos muy próximos a los 3.000 puntos. Es por eso que esta zona es la importante, más allá de esta, que simplemente fue un rechazo, de acuerdo obviamente a las caídas que el mercado ha presentado durante los primeros meses de este año. Estos son realmente el sustento para el mercado para venir a buscar nuevos impulsos alcistas. Esto es el soporte importante para el precio. Por eso que el stop, en definitiva, tiene que estar por debajo de estos niveles antes mencionados, ya sea por debajo de este mínimo o por debajo de estos últimos mínimos, para darle un poco de holgura al comportamiento de la renta variable en Estados Unidos, que como ya hemos visto es bastante volátil durante las últimas semanas de transacción. La figura de vuelta, por supuesto que es la más interesante, una vela semanal que podría estar obviamente marcando una pauta más que interesante, intentando anticipar o buscando, por supuesto, cuál vaya a ser el final de este año 2018. Y lo que nosotros podemos ver, por supuesto, es con mayor claridad la zona de lateralidad que el mercado ha venido dibujando, que es, por supuesto, que la zona que ya hemos comentado anteriormente, entre los 2.800 y los 2.620 puntos, la zona de lateralidad para el S&P, para luego de eso ver potencialmente rupturas por sobre este nivel, nuevos máximos históricos como ya lo hemos comentado. O, en el caso contrario, en el escenario negativo, rupturas por debajo de este nivel, testeos de la media móvil exponencial, y eso lo van a poder encontrar con mayor detalle en el closing bell que está colgado, que está publicado en nuestro canal de YouTube el día viernes pasado, para que lo puedan considerar. Pero por mientras tanto ya nos vamos entonces largo en el S&P, buscando la zona de los 3.000 puntos, 3.100 como potencial proyección, y los stop por debajo de la zona de los 2.560 puntos para tener en consideración. Escenario similar y de recuperación vive, por supuesto, que el DAX alemán, en donde intenta recuperar a nivel semanal, cubrir la vela anterior, ya de cerrar esta semana por sobre esta zona, por sobre estos niveles de soporte. Por supuesto que nos daría un argumento más que suficiente para estar buscando largos, incluso de forma anticipada, para buscar la ruptura de este RSI bajista que nos viene marcando la pauta para estar buscando entonces las posiciones de compra en el DAX alemán en el largo plazo. Por otro lado, por supuesto que el cierre mensual va a ser importante, ya lo veíamos el cierre del mes de noviembre, un cierre por sobre la media móvil exponencial. Si este cierre nuevamente por sobre la media móvil, ya eso obviamente nos va a dejar mucho más tranquilo para estar considerando posiciones de compra en el largo plazo y venir a buscar una secuencia de nuevos máximos crecientes para el gráfico mensual del índice alemán, como ustedes se pueden percatar. Tanto al revisar secuencias de máximos y mínimos crecientes para el precio en un escenario de canal lateral, como también potenciales figuras de cuña que nos puedan dar contracciones en el largo plazo mucho mayores para este instrumento. En el caso de los emergentes, el día de ayer fue una jornada complicada para estos, también en Chile. El IPSA se dejaba caer en torno a un 1,18% en la jornada del día de ayer, mientras que el desempeño que vienen presentando los mercados emergentes cayó más de un 2%, en donde este 2% viene a buscar la zona de soporte que se viene dibujando durante las últimas jornadas. Fíjense, esta zona de soporte es la que es importante, y al trazar potenciales o bien niveles de retroceso de Fibonacci o retrocesos, vamos a poder percatarnos que estas extensiones son las que marcan algunas pautas como el 61.8 como una zona de soporte. El apostar por renta variable o bien por emergentes me parece que es una jugada muy buena a lo largo del 2019, pero hay que tener mucha cautela, sobre todo por algunos antecedentes técnicos. El antecedente técnico, por supuesto, que de corto plazo es la lateralidad que el mercado viene dibujando, pero al mirar obviamente un escenario de largo plazo, lo hemos comentado con anterioridad, la ruptura de esto y la confirmación de esta zona parecen entonces proyectar un escenario positivo en el largo plazo. Por eso es que cualquier movimiento alcista que ustedes puedan estar buscando, los stops necesariamente deben estar por debajo de estas zonas que voy a marcar en azul. O sea que por debajo de esta zona el stop loss debería estar en torno a estos niveles, y un take profit, por supuesto, que buscando los máximos anteriores en torno a los 55,60 o bien una proyección mucho mayor, sobre todo por la tendencia que el mercado viene dibujando. ¿Cuáles serían entonces los parámetros a considerar? Por supuesto que una relación de riesgo-retorno 1:2 aproximadamente en el largo plazo, con un riesgo bastante acotado, pensando en una transacción de largo plazo, no buscar tanta rentabilidad de retorno, pero sí algo interesante en cuanto a lo que se puede hacer en esa temporalidad. Me parece que no es tan atractivo el considerar esta transacción como un efecto de retorno a nivel monetario importante, pero sí puede ser obviamente algo satisfactorio como para estar buscando proyecciones de largo plazo y también poner en práctica
nuestro control de la psicología en posiciones de largo plazo y también lograr, entre comillas, aguantar o tener en nuestra cartera una transacción durante gran parte o durante todo un año. Me pregunta si podemos hacer un análisis del dólar yen. Ningún problema, Christopher, lo hacemos de inmediato. Pues bien, en pantalla tenemos el dólar frente al yen, un escenario muy similar a lo que hemos revisado para el resto de los pares relacionados al dólar, un escenario lateral durante las últimas semanas y bien con un cierto tono alcista. Pero aquí lo que me interesa, o bien lo que resulta más interesante de todo esto, como para entender cuál es la situación en la cual nosotros podemos enfrentar, es por supuesto el escenario en donde la secuencia de mínimos crecientes sigue prevaleciendo. Pero por otro lado también tenemos una secuencia de máximos decrecientes durante las últimas semanas, que esas podrían ser simplemente consideradas como una zona de acumulación para ver nuevos saltos alcistas en el precio. Yo soy un poco ambiguo y no he querido operar el dólar frente al yen por ciertas incertidumbres que tengo. Primero que todo, por supuesto que el cambio en el comportamiento del dólar o bien en el comportamiento de las decisiones de la Reserva Federal, por supuesto que va a afectar al dólar. De forma negativa, aparentemente, podría ser. Pero por otro lado, también entonces vemos que el yen no ha tenido cambios en cuanto a su política monetaria, y esos cambios, considerando que la tasa de interés se mantiene en rangos negativos e históricamente bajos, por supuesto que tampoco le dan refugio como para hacer una moneda en la cual uno pueda estar pensando refugiar sus inversiones en contra del dólar. Por tanto, me parece que a pesar de que el dólar se pueda depreciar, el yen podría depreciarse aún más, o al menos el dólar mantenerse un poco más fuerte que el yen. Es por eso que, teniendo estas ambigüedades, prefiero, por supuesto, que mantener al margen potenciales transacciones. Pero si somos claros con el comportamiento del precio, lo que realmente veo, como ya lo comentaba, es una secuencia de mínimos crecientes que logran luego de eso de romper toda una tendencia bajista, mínimos crecientes, máximos que son crecientes, zonas de resistencia para el precio. Y estas zonas de resistencia son importantes, se vienen marcando desde el año 2017 a la fecha. Podríamos ver una potencial figura hombro-cabeza-hombro, que sería potencialmente esta. Podríamos ver una caída incluso hacia esta zona nuevamente para desarrollar una potencial figura hombro-cabeza-hombro, sí, posiblemente, pero lo que me parece más interesante en corto plazo es estas secuencias de máximos decrecientes que el mercado viene dibujando, que sería entonces una especie de acumulación luego de este impulso alcista, acumulación que el mercado hace para potencialmente dar un nuevo salto en su comportamiento y venir a buscar estas zonas aparentemente por sobre la zona de los 114 yenes por dólar puntualmente. Ahora, al mirar el gráfico mensual, por supuesto que la indecisión es clara, ya lo veníamos dibujando para los gráficos mensuales. Durante los últimos 2-3 meses aproximadamente tenemos una indecisión con respecto a la dirección del precio. Zonas de soporte que son claras, tendencia alcista como ustedes podían ver para el gráfico mensual, por lo tanto parece ser todavía un escenario de riesgo el considerar potenciales transacciones. El anticipar aquí una jugada puede ser clave para venir a buscar secuencias de mínimos o máximos anteriores que el precio haya determinado para tener objetivos en el dólar frente al yen. A nivel diario, el mercado sigue siendo muy claro, no pierde zonas de soporte, que es precisamente esta zona, no pierde estos niveles, y al no perder esos niveles es por supuesto que la decisión que el mercado toma es una situación más que interesante el estar mirando esta figura de caída como una zona de consolidación para el precio, para estar buscando entonces rendimientos o movimientos positivos mucho mayores. Ahora, eso es por un lado, pero por supuesto que deberíamos ver rupturas por sobre esta zona para estar considerando potenciales compras, o sea que el mercado cuando cierre por sobre esta línea de tendencia, o sea que veamos un movimiento alcista de categoría por sobre este nivel, me parece que podríamos estar considerando el comprar. Pero al mismo tiempo entramos en la disyuntiva desde donde vamos a encontrar esta zona de resistencia, que es la que tenemos ya de largo plazo. Y eso es lo cual obviamente uno puede interpretar como una zona de resistencia, incluso mucho más importante que solamente mirar este desarrollo o bien esta acumulación de precios pensando en un posible movimiento alcista. Y es por eso que existen muchos detractores. Aquí es donde me parece que es un par en donde no se pueden jugar transacciones de largo plazo o bien considerar figuras de mayor fiabilidad
sino que simplemente estoy a la espera de desarrollos mucho más claros, sobre todo para los cierres de vela mensuales que podrían dar una pauta. Si la vela, disculpen, de este mes nuevamente es una vela de indecisión, podríamos considerar ya una potencial caída en el par. Si la vela mensual es alcista, creo que ya el escenario alcista podría estar ganando mayor terreno y es donde podríamos estar jugando posiciones hacia la zona de los 114.70, 115 aproximadamente, incluso valores superiores como lo hemos comentado. Por otro lado, la figura de hombro cabeza a hombro me parece que también es muy interesante y es donde una figura, una vuelta o una caída del precio desde estos niveles hacia esta zona podría ser también algo muy interesante a tener en consideración. Así que bueno, vamos a seguir mirándolo. Espero, Christopher, que poder ayudarte un poco con esa perspectiva, pero en mi caso prefiero mantenerme un poco al margen en cuanto a tomar transacciones en el par, sino que simplemente mirarlo con mayor detalle y por supuesto que estar esperando un desarrollo mucho más claro. En cuanto a commodities, creo que la situación en cuanto al petróleo, en la semana pasada habíamos mandado una idea de trading en el chat, una que no ha resultado del todo bien, la proyección alcista de alguna u otra forma sigue intacta, pero la idea no se cumplía, logramos el precio, nos sacaba por stop rápidamente y nos mantenemos en un escenario de lateralidad como ustedes pueden percatarse. Los mínimos anteriores aparentemente comienzan a ser crecientes, fíjense. Los mínimos comienzan a ser crecientes, los máximos de igual valor, que son resistidos en torno a estas zonas de máximo. Fíjense, esta zona de máximo es el punto de corte. Y las zonas de soporte inmediatas para el precio aparentemente vienen alcanzando niveles anteriores. Y es por eso que una recuperación del precio podría ser interesante durante las próximas horas. Por eso que aquí es donde yo comienzo a jugar o bien a revisar movimientos alcistas para el petróleo durante las próximas semanas. Al revisar un gráfico de mayor temporalidad, un gráfico por ejemplo semanal, se van a poder percatar que existen ya velas de indecisión en torno a los niveles mínimos, sobre todo niveles mínimos que se han alcanzado, bien que son zonas de soporte anteriores, disculpen, de soporte y resistencia, o bien más resistencia que soporte en el pasado, y es por eso que son puntos interesantes a considerar. Ahora, estos escenarios de recuperación que se pueden marcar tanto estas últimas dos velas semanales de indecisión y esta última vela en desarrollo, uno al revisar un gráfico de diario, por supuesto que no va a encontrar mayor pretexto, pero al mirar gráficos como lo veíamos para las 4 horas, las proyecciones de Fibonacci podrían ser interesantes, como por ejemplo que el mercado no pierde el 61.8, sigue manteniéndose por sobre el 61.8 de este último salto alcista, y es por eso que la proyección alcista es un poco la que estaría en pauta o bien marcando la pauta para las próximas semanas. El cierre del día de hoy, por supuesto que va a ser elocuente para considerar cuál podría ser el posible movimiento futuro que el mercado pueda tener, sobre todo por esta zona de indecisión que se vienen marcando durante las últimas jornadas. Me parece que los escenarios de recuperación son bastante idóneos y claros, que se podría de alguna u otra forma mantener en el mediano plazo una zona de lateralidad entre estos niveles y los mínimos alcanzados, pero siempre con la imagen o bien con la intención de venir a buscar resistencia en torno a la media móvil exponencial, en torno a los 66, 67 dólares aproximadamente, que también fueron puntos de corte para el precio con anterioridad. Fíjense ustedes que las zonas de resistencia que el precio alcanzó en estos niveles son mínimos anteriores y máximos anteriores para este. Por lo tanto, no es casual que el mercado rechace estos niveles antes de encontrar un nuevo movimiento alcista como lo hizo con anterioridad en este segmento. Así que por el minuto nos mantenemos con cierto sesgo alcista para el petróleo, no hay ninguna idea clara por el minuto, pero obviamente lo vamos a seguir revisando para considerar nuevas posiciones y nuevas ideas de trading durante las próximas semanas. En el caso del cobre, por sobre los 2,7 dólares la libra, sigue respaldando un escenario potencialmente alcista y por el otro lado bajista para el dólar frente al peso chileno. Mientras se mantenga por sobre los 2,7 dólares la libra, se mantiene un escenario lateral con tinte alcista en el mediano y largo plazo. En el oro, buscando nuevamente extensiones hacia la zona de los 1250, inclusive ya muy próximo a nuestro objetivo en torno a los 1260, como ustedes pueden ver, escalando ya con creces durante las últimas jornadas de transacción, en donde el apetito por el riesgo obviamente se ha inclinado, o bien esta debilidad, este aumento en la tensión económica, por supuesto que ha marcado la pauta para el oro durante las últimas jornadas de transacción.
Pues bien, con esto me despido. Espero obviamente haber aclarado el escenario y el panorama para los instrumentos que hemos estado mirando durante las últimas jornadas. No hay, por el minuto no veo nada claro en otros pares como lo exótico o incluso un poco más exóticos como el euro australiano, euro neozelandés. En el caso de los canadienses yen, canadiense franco suizo que estuvimos mirando durante los primeros meses de este año, no veo todavía parámetros claros nuevamente para definir y lo vamos a estar actualizando durante los próximos reportes, incluso a ver si es que a finalizar esta semana podemos ver un poco más en detalle esos pares. Y por supuesto que cualquier duda me la pueden ir dejando a través del chat de traders que tienen ustedes acceso a WhatsApp. Muchas gracias nuevamente por prestar atención, por participar de este Watchlist Premium. Espero obviamente haber aclarado las dudas y las predicciones en cuanto a los instrumentos para esta semana. Y por supuesto vamos a seguir atentos al desempeño que pueda venir presentando Estados Unidos y obviamente aproximándonos ya a una nueva edición de tasa de interés el próximo 18 y 19 de diciembre. Que tengan una muy buena jornada, nos leemos en el chat. Y por supuesto, cualquier duda con mayor detalle la pueden dejar en el correo electrónico renato.campos@ghtrading.cl.